La idea de hoy es empezar con el capítulo 6 y en particular la clase de hoy lo que tenemos que ver son un par de etapas más de amplificación, la vamos a llamar etapas avanzadas porque bueno, están compuestas por más de un transistor, digamos. Y después de ver eso, las clases siguientes vamos a ver amplificadores operacionales. Parte son algunas cosas ya vieron, ahora un poco se van a complementar con lo que venimos viendo. Eh, digamos que las etapas que vimos, tanto las de etapas de amplificación con un solo transistor, como las etapas de salida o de potencia, las clases B a B, eh, junto con bueno, la fuente de corriente que vimos la clase pasada, más estas etapas que vamos a ver hoy, digamos, todo eso básicamente es lo que tiene un amplificador operacional adentro, ¿no? Entonces hoy vamos a ver el amplificador uno que llama cascodo y un amplificador diferencial. Eh, Después vamos a ver que eso básicamente hace un amplificador operacional y vamos a ver un poco de circuitos con amplificadores operacionales, ¿no? Esa es la idea de este capítulo. Bueno, entonces empecemos con esta primera de las dos etapas que queremos ver. Básicamente, esta primera que se llama cascodo, la idea es lograr dos objetivos. Uno es incrementar la resistencia de salida del transistor, que el efecto neto sea ese, ¿no? La R0, que muchas veces despreciamos. Y otra es tener un mejor ancho de banda por reducción del efecto Miller. Esos son los dos objetivos de esta etapa, que es esta que estoy mostrando acá. Básicamente, fíjense, ahora vamos a analizar por separado polarización y señal, pero básicamente estamos entrando la señal por el gate de este transistor M1 y la estamos sacando. Hay dos transistores, M1 y M2, y estamos sacando señal por el drain del transistor M2. Podemos ver que en señal, bueno, por ejemplo, vamos a poner a tierra la resistencia de source esta y también el gate del transistor de arriba. Así, en principio, si uno analiza con lo que sabemos hasta ahora, lo que pareciera es que uno inyecta señal por el gate y sale acá por este source de 1, si uno lo piensa como una salida parcial, o sea que este M1 pareciera que es perdón, el drain, pareciera que es un source común, y si uno lo mira desde otro transistor, bueno, lo que varía acá, después yo lo saco por el drain de este de acá, ¿no? Este es el source del 2 y este es el drain del 2. O sea que para M2 la señal entra por S2 y sale por D2, eso sería como un gate común. ¿Saben? O sea que uno lo puede pensar como la combinación de dos etapas como las que ya vimos. Ahora vamos a ver si eso efectivamente es así y cómo se comporta todo el circuito completo. En principio vamos a polarizar con resistencia, después le vamos a poner una fuente de corriente, pero la idea es que analicemos por un lado la polarización y por el otro lado cuál es la ganancia en señal y cuál es, bueno, por ejemplo, la resistencia de salida nos va a interesar, y después tratar de entender esto de por qué incrementa el ancho de banda, ¿no? Entonces empecemos por la polarización. En polarización saco toda la fuente de señal, todos los capacitores de acople, lo que tengo es este circuito de acá, ¿no? Y vamos a asumir obviamente transistores apareados, es decir, que son iguales, y también que están polarizados los dos en saturación, ¿no? Esta es una etapa que trabaja en la zona lineal de los transistores. Fíjense que
un par de cosas, como obviamente la corriente por acá es 0, ¿no? La corriente de los dos gates es 0. Además, si los dos están en saturación, va a tener que circular la misma corriente por los dos, ¿está bien? Porque la que sale del drain, del source de este transistor, entra al drain del otro, o sea, no queda otra, así que la corriente esta ID2 va a tener que ser igual a esta ID1, estas son 0, así que, bueno, si las corrientes son iguales, básicamente, bueno, me adelanté un poco, pero digamos, por un lado, las tensiones de gate son fáciles de calcular, tanto esta como esta, porque como estas corrientes son 0, directamente me quedan divisores resistivos, ¿no? Estas tres resistencias, R1, R2 y R3, están conectadas a la fuente VDD, y si hacen los divisores resistivos, es fácil ver que la tensión del gate 1 es la resistencia R1, dividido la suma de las otras tres, y la tensión en este punto va a ser la suma de esta más la suma de esta, dividido las otras tres, ¿no? O sea que eso es directo. Pero a mí me interesan las tensiones gate-source, ¿no? En el caso del transistor de abajo, el del gate lo acabamos de escribir con el divisor resistivo, la de source va a ser la corriente ID1 por la resistencia, ¿no? Es decir, la tensión en este punto. Estamos haciendo esta tensión de acá, que es gate 1, source 1, que es esto que está acá. Como está en zona lineal, o sea, en zona de saturación, entonces se comporta como fuente de corriente, puedo reemplazar acá, BG1 la conozco, y acá me queda una ecuación en la tensión gate source, que la podría despejar, ¿no? Si tengo el resto de los valores. Y despejo entonces la tensión gate source del transistor de abajo. Ahora, como las corrientes de drain son iguales, esta tensión, esa roja que marqué ahí, tiene que ser igual a esta, ¿no? Porque quiero por diseño que estas dos sean iguales. Así que cuando resolví esta tensión BGS1, la misma vale para este punto, y entonces también puedo conocer la tensión de este punto, y después, bueno, la misma corriente de polarización por esta resistencia, conociendo la tensión en este punto, puedo calcular la tensión en este. Y ahí resolví todo el circuito de polarización, ¿no? Si tienen alguna duda, párenme. O sea que ahí conocería todo, ¿no? Si conozco los componentes o si quiero realizar el diseño de la polarización, que después vamos a hacer un ejemplo. Ahora pensemos en pequeña señal, ¿no? Vuelvo a poner la señal y los capacitores de acople, ¿no? A ver si todos están de acuerdo en que este es el circuito de pequeña señal. Repasémoslo, arranquemos por la fuente, una resistencia de fuente. Este punto es el gate del transistor 1, que tiene, por un lado, la resistencia R1 a tierra, y este punto en señal, a través de este capacitor, también está a tierra, o sea que, y este punto también está a tierra en señal. Fíjense que la R3 desaparece porque me queda entre esta tierra y esta tierra, y la R2 me queda entre el gate 1 y también tierra, ¿no? Entonces eso es lo que está puesto acá, el paralelo de R1 con R2. Y el source también está puesto a tierra, ¿no? O sea que esta es la tensión BGS1, y el transistor M1, por estar entonces en zona activa, uso el modelo, estamos despreciando la resistencia de salida por ahora para las primeras cuentas. Esto va a ser el GM de ese transistor por el BGS1. ¿Está bien? Esa es la fuente controlada del primer transistor, es decir, esto que está acá es el modelo de pequeña señal del transistor M1, ¿no?
Y después fíjense, tenemos el transistor M2, tiene el gate a tierra, gate 2 a tierra, y el source está conectado al otro drain, ¿no? O sea que este terminal de acá es el source 2, ¿está bien? Que está conectado al drain, que es este del otro transistor, y tiene su fuente de corriente que será un GM también por BGS2. Y BGS2 es el gate 2 a tierra y el source 2 dijimos que era este nodo intermedio de acá. La resistencia RD queda entre el drain 2, que sería este terminal de acá, y tierra, ¿no? Y no estoy poniendo la resistencia de carga, la estoy considerando como algo externo. ¿Está bien? Queda claro que ese es el circuito de pequeña señal. Fíjense que, nada, como nosotros aseguramos por polarización que los dos están en saturación, puedo reemplazar cada uno por su modelo. En este caso no tuvimos en cuenta, después las vamos a agregar, la resistencia de salida, así que este es el circuito completo y fíjense que la salida es la tensión B0 acá, ¿no? Después le vamos a poner la carga que está conectada acá, ¿no? En paralelo con RD, está RL. Por ahora considerémosla como un elemento externo. Bueno, si hay dudas, díganme. Entonces, las cosas que queremos calcular son las de siempre, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la ganancia de este cascodo? Bueno, tenemos, fíjense que en señal también las corrientes de señal de las fuentes controladas son las mismas. Entonces tenemos que la tensión de salida es menos la fuente de corriente, cualquiera de estas dos, por la RD. Por ejemplo, si ponemos la I de 1, dijimos que esta es la corriente controlada del primer transistor, o sea que esto es igual al GM del transistor de pequeña señal por BGS1, que es la tensión sobre este paralelo. ¿Está bien? Que la llamamos BG, porque el source está a tierra, ¿no? Y bueno, de ahí directamente la ganancia sale fácil, es directamente menos GM por RD. Si se acuerdan, esta es exactamente la ganancia de un source común. ¿Está bien? Esto es la ganancia máxima de un source común polarizado con resistencias, ¿no? Es lo que habíamos visto. GM menos GM por RD, es decir, es ganancia negativa y en general puede ser grande. Así que todo el cascodo gana como un source común, como si fuera esta etapa prácticamente, como si M2 no estaría, digamos. Se comporta desde el punto de vista de la ganancia. La resistencia de salida la pueden calcular, la resistencia si ponen una fuente de prueba, y como ahora no pusimos la resistencia de salida del transistor, si uno pone una fuente de prueba acá, así Vx, se va a encontrar con que estas fuentes se abren y queda RD, eso porque no pusimos las resistencias de reserva de salida, o sea que directamente queda RD. Ahora empecemos digamos, con eso, básicamente uno dice, bueno, ¿para qué hice esto? Si agregué otro transistor, una resistencia más de polarización, un capacitor más, ¿dónde está la ventaja? Bueno, vamos a ver eso primero desde el punto de vista de la resistencia de salida, ¿no? del transistor. Hasta ahora las despreciamos, que era la R0 de este y de este, ¿no? Pero ahora las vamos a tener en cuenta y vamos a polarizarlo con una fuente de corriente, en lugar de con las resistencias RD y RS. Así que forcemos la corriente esta con una fuente de corriente, que ya sabemos cómo hacerla. Y calculemos qué pasa con la resistencia de salida, ¿no? Entonces ahora es el mismo modelo que recién, pero con los siguientes cambios, digamos, del modelo de pequeña señal. Le
pongo las resistencias de salida de los transistores, la de este y la de este, y acá estaría la otra fuente controlada del primer transistor, pero como estoy viendo, pongo una fuente de prueba en la salida, ¿está bien? Bx, y hago corto en esta porque quiero ver la resistencia de salida. Entonces, como hago corto esta, la tensión de este punto se hace 0, la de este es 0, entonces por eso esta fuente se abre, ¿no? Y no la dibujé. Porque estamos viendo la impedancia de salida. La otra no se abre porque esta fuente es Gm por BGS2. Y BGS2, si bien este punto está a 0, este otro, cuando yo pongo la tensión de prueba, no está a 0. ¿Está bien? A través de esta resistencia, este punto no está a 0, entonces esta fuente no se abre. O sea que este es el circuito equivalente para calcular la resistencia de salida cuando pongo una fuente de prueba Bx. La otra cosa, fíjense que me desapareció RD. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo una fuente de corriente ideal que entonces la tengo que abrir en pequeña señal, ¿no? Y no tiene resistencia de salida, por lo cual no tengo resistencia conectada acá. ¿Está bien? Entonces, este es el circuito equivalente para el cálculo de R0. Ahora tenemos que calcular IX, básicamente, ¿no? En función de BX, para calcular todo este nuevo, digamos, quiero pensar que este par de transistores se comporta, digamos, como un nuevo transistor, entre comillas, que tiene una R0, llamémosle total, una cosa así, ahora vemos, pero cómo es en función de estas, ¿no? De los transistores originales, porque uno de los objetivos del cascodo es aumentar esa resistencia. Entonces, bueno, esto es lo que dije antes, fíjense, la corriente de la fuente controlada 2, esta I de 2, es como dijimos el Gm por el BGS y el BGS2, y el BGS2 vale menos BS2, ¿no? Porque es BG menos BS, BG0, BS2. Entonces, ¿cuánto vale la tensión en este punto para tener el valor de la fuente controlada, ¿no? Fíjense que esta que circula por esta resistencia R0 es IX, ¿está bien? IX, que es la corriente de la fuente controlada, acá se separa en esta y esta, en este nodo se vuelve a unir. Entonces la tensión en este punto es IX por R0. Ahora, conociendo eso, podemos plantear la tensión de la malla de salida, ¿no? Fíjense, la tensión de la malla de salida, tengo que la tensión entre acá y acá, que es Bx, tiene que ser igual a la caída en esta resistencia, que ya dijimos que era Ix por R0. Y después va a ser la caída en esta resistencia. Entonces puedo plantear este nodo de corriente. Tengo Ix que entra, esta que sale y esta otra que sale. Ese nodo me da que por R0, es decir, por esta resistencia, circula una corriente que es la I de prueba menos lo de la fuente de corriente, ¿no? Que eso es lo que está escrito acá. Y esta I de 2 la habíamos despejado antes, ¿no? Era esta de acá. Reemplazando eso, directamente me queda esto. O sea que la resistencia de salida, paso el X y X dividiendo, fíjense lo que me queda, ¿no? Y acá está una de las cosas por las que sirve esta etapa. Me queda acá multiplicada por 2 y acá me queda más el Gm por el R0 al cuadrado. En general, como acá la R0, acuérdense, vale en el orden de kilo ohms, ¿no? Entonces eso al cuadrado, esto es un número muy grande. Así que en general este término cuadrático domina sobre este término y me queda Gm por R0 cuadrado, ¿no? Es decir, una resistencia de salida grande, ¿no? Bien grande.
Así que ese es uno de los efectos de esta etapa. ¿Tienen alguna pregunta? Sigo entonces. La otra ventaja de esta etapa compuesta por dos transistores tiene que ver con la respuesta en frecuencia. Eso lo vamos a ver ahora en una simulación, pero la forma de pensarlo es la siguiente. Básicamente se acuerdan que cuando uno tenía una etapa que gana mucho y negativa, como la source común, y por ejemplo, si uno tiene capacidades parásitas, ¿no? Es decir, que acá dentro el transistor tiene un capacitor, que eran los capacitores responsables del corte en alta frecuencia del amplificador, ¿no? Y habíamos visto, y lo vimos varias veces, el efecto Miller, que es que esta capacidad la puedo pensar como que en realidad baja acá, amplificada por la ganancia, ¿no? Y eso se notaba en las etapas como la source común, que tenían una ganancia B grande y negativa, ¿no? Yo menos 200. Entonces esa capacidad se amplificaba mucho y muchas veces era la que me terminaba dominando, no siempre, pero la que me terminaba dominando la respuesta en alta frecuencia del amplificador. Y eso es porque me quedaba multiplicada por esta ganancia grande. Ahora, acá tenemos en realidad dos etapas, ¿no? Como dos, dijimos, como una de source común, si pienso en esta de acá abajo, y como una de gate común, si pienso en esta de acá arriba. Entonces, para ver si efectivamente esto se amplifica por Miller, deberíamos ver cuál es la ganancia desde este punto a este punto. Nosotros calculamos la total desde este punto a este punto y vimos que era grande, ¿no? Que era G menos GM por RD. Pero ¿cuánto vale la ganancia de este punto a este punto, ¿no? Entonces, hagamos primero eso. Para hacer eso otra vez, reemplazo el modelo de pequeña señal y quiero saber, este es el drain, ¿está bien? Quiero saber cuál es la ganancia desde acá hasta acá. Entonces, tenemos las dos fuentes controladas que valen esto y son iguales, por lo tanto de ahí sacamos la condición de que la tensión de ese punto, del que queremos saber nosotros, que es la tensión, es drain 1 o S2, digamos, el drain de este y el source de este, es lo mismo, es igual a menos BG. De igualar las dos corrientes ya sale eso, o sea que es lo que queríamos conseguir, ¿no? La ganancia de ese punto a ese punto es menos 1, es decir, el efecto del cascodo es que uno tiene la etapa source común de entrada, pero no es la que está ganando, ¿está bien? ¿Por qué? Porque de este punto a este punto, lo único que hago es invierto la señal, pero no gana. Entonces, si hay un capacitor acá, no se va a amplificar por Miller, baja con el mismo tamaño para acá. ¿Está bien? Y después tenemos la etapa gate común, pero la etapa gate común, si hay un capacitor acá, no, digamos, la señal no está entrando por acá, o sea que no, no me afecta esta etapa, el capacitor este de acá no me afecta, ¿no? Porque la ganancia es de acá a acá. Entonces eso hace que el amplificador cascodo tenga una respuesta en frecuencia en general con mayor ancho de banda. O sea que esa es otra de las ventajas de esto, ¿no? Bueno, veamos un ejemplo y después la simulación de esto para verificar todas estas cosas que dijimos y calculamos, ¿no? Lo primero es resolver el circuito de polarización, ¿no? Y vamos a hacerlo manteniendo más o menos, o creo que los mismos datos que veníamos usando para las etapas con FET, ¿no? El mismo tipo de transistor y una corriente de polarización de 3.3 mA, que ya sabemos que es la misma para los dos.
Entonces, estamos en saturación, o sea que podemos usar la ecuación del MOSFET en saturación. Como conocemos ID, podemos despejar VGS. Eso quiere decir que las tensiones entre acá y acá, y entre acá y acá, tienen que valer 2,03. ¿Está bien? Resolviendo, despejando acá. Tenemos que hacer un diseño que nos permita excursionar. Lo bueno es que en base al análisis anterior, nosotros sabemos que vamos a entrar señal por acá. Sabemos que este punto de acá a acá hay ganancia -1, o sea que este punto mucho no se va a mover en señal, ¿está bien? Porque la ganancia es -1, esta es pequeña, le voy a tener una pequeña señal acá, este punto respecto al punto de polarización se va a mover poquito, porque la ganancia es -1. El que se va a mover es este, porque la ganancia grande está entre este nodo y este nodo, ¿está bien? Entonces, conociendo eso, lo que puedo hacer es decir, bueno, por ejemplo, una forma, ¿no? Yo tengo que repartir la caída entre este elemento, este elemento, este elemento y este elemento. Tengo 4 elementos para repartir la caída de salida, ¿no? La tensión que no conozco es la de la BDS de cada transistor. Esta no sé cuánto vale y esta no sé cuánto vale, pero ¿qué pasa? Los dos están polarizados igual y son apareados. Entonces, básicamente lo puedo pensar así. Fíjense, cada transistor tiene su curva, ¿no? Que es, esta es la de M1, la de la izquierda, y la del centro es la de M2. Este es M1 y este es M2. Los dos tienen la misma corriente, esta, ID. Y los dos trabajan en la misma curva porque están apareados y tienen la misma VGS, es decir, el VGS1 y el VGS2 son iguales. Eso quiere decir que estoy entrando a la misma curva en los dos. Por lo tanto, la BDS1 tiene que ser igual a la BDS2. ¿Está bien? La caída de BDS en los dos transistores es la misma, ¿no? Nada, es como sumar a corriente constante, ¿no? Entonces, bueno, y además sé que el punto que va a excursionar es este, entonces le voy a dar una buena caída a esta resistencia para que el punto de polarización de este punto después me permita subir, ¿no? Si le doy muy chica, después no puedo subir porque enseguida me encuentro con BDD. Por eso a RD, por ejemplo, le vamos a dar 6 volts, no es la única opción. Después le vamos a dar 2 volts acá y entonces nos queda para los dos transistores, si hacemos los 15 volts que tenemos de fuente, menos los 6 que caen en RD, menos los 2 que caen en la RS, me quedan 7 volts para repartir entre los dos transistores y como la caída es igual, son 3,5 para cada uno, ¿no? Así que ahí definí, con un criterio de tener excursión en el punto de salida, más conociendo que el punto del medio mucho no se va a mover, definí una posible asignación de tensiones a la malla de salida, ¿no? No quiere decir que sea la única. Sí, lo que tengo que respetar es que las dos tensiones BDS son iguales, que las dos VGS son iguales, y sé que el punto este del medio mucho no se va a mover. ¿Está bien? Ahora lo pusimos a 2 más 3,5, o sea que estamos diciendo que este punto va a estar a 5,5, que este va a estar a 2, que este va a estar a, dijimos, 6 menos 15, sería 9, ¿no? ¿Está bien? No es la única combinación posible, se puede elegir otra. Entonces con eso definimos la parte de salida. Nos falta calcular las resistencias y calcular también las resistencias R1, R2 y R3, ¿no? Entonces, fíjense, las de salida ya están definidas. Tenemos 2 volts sobre 2 volts que le dejamos acá sobre 3,3. 600 ohm para esta resistencia y el otro eran 6 volts sobre RD dividido 3,3 mA, 1800 ohms para la de arriba.
Y ahora nos faltan las del gate. Nosotros ya tenemos definido el VG, tenemos la tensión de este punto que dijimos que eran 2 volts y tenemos esta que dijimos que eran 2,013, o sea que conocemos esta tensión que es 4,013. También definimos la tensión de este punto. Bueno, antes de eso, ¿no? Teníamos que la tensión VG1 estaba dada por el divisor resistivo. Como siempre tengo una relación entonces entre la tensión que quiero en este punto y la tensión de la fuente VDD. Y yo quiero que esa relación sea 0,27. No hay una única forma de calcular esto. Lo que voy a definir acá es, por ejemplo, R1. Entonces me queda una condición para R2 más R3. Puse resistencia en el orden de los kilo ohms o algunos mega ohms, por la misma razón por la que lo hacíamos antes. Entonces, si defino R1 en este valor, me da estos 2 mega, o al revés, ¿no? O la suma de las otras dos la defino en 2 mega, R1 me da este valor. Ahora vamos a la otra. Las tensiones de gate son iguales y habíamos dicho que este punto estaba a 2 volts de la resistencia más 3,5 del transistor de abajo a 5,5. Este punto está a 5,5. Las tensiones gate source son iguales, le tengo que sumar acá 2,013. ¿Está bien? O sea que me queda la tensión en este punto como la suma de esas dos cosas, eso es lo que está acá. Eso quiere decir que la relación del divisor resistivo ahora tiene que ser de 0,5, más o menos. Tengo definida R1 y tengo una relación para R2 más R3 que había dicho antes. Y con eso puedo terminar de despejar R2 y R3. ¿Está bien? Y ahí resolvimos el circuito de polarización. Como les dije antes, hay varios puntos donde tomamos una decisión de diseño y no es la única, ¿no? Tanto en la excursión, por haber definido esos 6 volts y 2 volts, 6 para esta y 2 para esta, podemos elegir otro. Y también tomamos acá una decisión con los valores de la resistencia. Bien. Veamos entonces, empecemos a ver antes que se corte una simulación de este circuito, ¿no? Primero vamos a hacer una simulación temporal, una simulación transitoria, y después vemos en frecuencia, ¿no? Fíjense, acá básicamente armé el circuito con todo el cálculo que hicimos, ¿no? Tenemos la entrada de señal, los capacitores son suficientemente grandes para que sean un corto a las frecuencias medias. Tenemos las 3 resistencias que calculamos, la RD y la RS. ¿Está bien? Lo primero que podemos chequear es la polarización. Fíjense que después vemos el circuito de la derecha, ¿no? Pero fíjense, esto está a 2,04, más o menos como lo calculamos. 5,5 como lo calculamos. Y este punto está a, perdón, ahí está, 8,85, que también es más o menos como lo calculamos. ¿Está bien? Los gate 4,05 y 7,5 también como lo calculamos. Quiere decir que la polarización, el cálculo estuvo bien. Ahora fíjense, ingreso señal por acá, una señal de 100 milivolts. Si está bien lo que dijimos, este punto invierte pero no gana. Hago clic ahí, lo que pasa es que estoy montado sobre la polarización, ¿no? Fíjense, 5,5 era, así que le voy a restar acá 5,49. Fíjense que justamente lo que vemos es eso, ¿no? Invierte, pero prácticamente es 1 la ganancia desde este punto hasta este punto, ¿no? En realidad deberíamos haberla vista desde este. La ganancia es 1 ahí, pero si mido la salida, vamos a hacer, esta es la entrada
esta es la salida, tenemos ganancia. ¿Cuánto vale esa ganancia? Tengo hecha la cuentita por acá, acuérdense que es menos GM por RD. El GM es el mismo que venimos usando, porque el GM es el KN por el BGS menos BT, son 6.5 mA sobre volt, vale el KN, por el BGS vale 2,013 y el BT era 1. Bueno, si reemplazan eso me da que la ganancia es casi 12. ¿Está bien? Y eso es lo que estamos viendo acá. Le meto 100, se nos va a cortar ahora, pero seguimos. Le meto 100 milivolts, que es la azul en la entrada, y a la salida tengo casi 1.2, es decir, casi 12 con fase cambiada. ¿Está bien? Es decir, todo el cascodo se está comportando como lo vimos, ¿no? Tanto desde la